Hoy en La Revancha, Felipe Mayol, director comercial de Viña Celentia, nos hablará del lado B de la industria del vino chileno y el enoturismo. Esto es La Revancha. Aquí estamos con Luis Felipe Mayol, una persona de la ciencia, del arte, del tiempo, de la viña, más antiguo que los españoles y todos los americanos antes de Darwin. Aquí estamos con Luis Felipe Pipe. Hola Luis. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Oye, Buena intro. cuéntame un poco, ¿qué prefieres, la ciudad o el campo? Una buena pregunta y no eres el primero que me la hace. Me pasa que cuando estoy en el campo estoy tan feliz, pero hay cosas de la ciudad que me gustan y hay cosas que me gustan del campo cuando estoy en la ciudad. Pero si tuviera que elegir, el campo, definitivamente. ¿Y cuál es el sabor? ¿Por qué tiene un sabor el campo, un olor? Chuta, el campo tiene tantas cosas que te gustan y que te mueven y que te hacen arraigarte, cosas buenas y cosas no tan buenas. El campo es difícil también. Mucha gente cree que es una vida relajada, pero no, el campo es bastante demandante, por así decirlo, y eso te arraiga, te hace sentirte parte de algo, y en este caso, parte de la tierra. Entonces, por así decirlo, entendiste que el campo era más que un paisaje. Totalmente, el campo, chuta, no sé cómo decirlo, una forma de vida, es una filosofía, es un camino de aprendizaje. Tiene muchas formas de decirlo, pero sin duda que es mucho más que un paisaje. Perfecto. Oye, cuéntame de ti. ¿Quién es Luis Felipe? ¿De dónde viene? ¿Qué le gusta hacer? Sí, bueno, ahí tú dijimos que soy una persona que le gusta mucho el campo, de una familia que lleva por varias generaciones también vinculada al campo, entre la zona centro-sur de la sexta región, un poco más al sur también. Mi abuelo materno era de Osorno. Y eso, soy una persona que respeta mucho las tradiciones, la historia. Hay mucho que aprender de la gente con más historia y de la misma historia hacia atrás. Y que te ayuda a vivir, a mirar para adelante y ver la vida de una forma que a lo mejor hoy día, lamentablemente, la minoría de la gente tiene la oportunidad de ver la vida así, y eso es una oportunidad y es algo único, yo creo. Entonces, ¿tú crees que se está perdiendo un poco esto o la gente que está en la ciudad o que se salió por la migración de campo-ciudad, por así decirlo antiguamente? ¿Tú crees que hay una pérdida así? ¿Hay personas que ya como que ya no hay vuelta atrás? Sí, no, sí, todo puede volver al origen tarde o temprano, pero más que una pérdida es una evolución. O sea, hoy día el éxodo desde la revolución industrial hasta el día de hoy de la gente del campo que cree que o piensa que en la ciudad tiene una mejor calidad de vida, tiene más acceso a ciertos servicios, sí, es verdad. Se perdió, sí, lo que era el campo antiguamente, y ahí hago un paréntesis, porque hoy día se ve el campo antiguo como que era algo, digámoslo, patriarcado, que la gente no podía salir, pero al final cada campo era un país, la gente tenía beneficios, comía ahí mismo, tenía educación, salud. Entonces eso se perdió en el sentido de que ver el campo como algo, como parte del país, parte del pueblo, y hoy en día nosotros llevamos 5 generaciones ahí y tenemos una relación con la comunidad que se ve que es virtuosa. Entonces se ha perdido la forma de ver el campo de una forma positivamente. El campo es mucho más de lo que la gente de la ciudad cree, y por eso estamos nosotros también tratando de acercar eso un poco con lo que estamos haciendo, que vaya la gente de la ciudad a ver el campo y a ver lo lindo que es. Si tú fueras un vino, a ver, ¿qué vino serías? ¿O eres ratón de sequía o eres guarén? Mira, yo tengo que confesar algo. Siempre, bueno, mi familia y todos hemos estado vinculados a las viñas, al vino, pero durante mucho tiempo he sido bastante cervecero también. Entonces, esa es otra conversación que se puede abrir. Pero hablando de vino,
yo sería el vino hoy día que es el que más me gusta nuestro, que es el 1903, un vino tinto, potente, pero no muy cargado, con mucha experiencia de donde proviene, muy arraigado al territorio, por así Oye, decirlo. y este vino, saquemos acá, probemos ver. ¿De dónde viene 1903? ¿Es por un tema de que le inventaron un número o tiene algo real la fecha? Aquí está el vino del 1903. No, la historia de este vino es bastante particular y habla un poco de los orígenes de nuestra familia cuando llegó a este lugar aquí, que estoy hablando del sector de Angostura, en San Fernando, en el Valle Colchagua. Y mis tatarabuelos llegaron a este sector y compraron la viña Angostura, que se llamaba en ese minuto, que era una viña a 5 kilómetros al norte de San Fernando. Cuando compraron esa viña, ya tenía 7 años de plantada la viña, o sea, las parras son de 1903 y es un cuartel que hasta el día de hoy produce y con el que hacemos este vino. Entonces, por eso lo pusimos 1903, lo que da pie un poquito a contarte cuáles son los orígenes de nuestra llegada a este sector. Oye, pero una consulta. ¿El Paseo de Angostura es donde se peleó la patria nueva y vieja o nada que ver cuando venían estos que pasaban San Martín O sea, o no? es un poco más al sur, por ejemplo, de todo lo que es lo que fue la batalla de Rancagua y todo, pero sigue una zona súper colonial, o sea, todavía hay vestigios y rasgos de iglesias, de capillas, de casas coloniales, y hay cuentos un poquito más sabrosos también, o sea, se corre el cuento de que ahí en el Paso de Angostura era por donde pasaban los cuatreros y entre medio de los cuatreros andaba Manuel Rodríguez se ocultaba en la capilla o en la iglesia. El forajido. El forajido, entonces esos cuentos han ido pasando, no hay ni un registro, han ido pasando de boca en boca por generaciones y es la misma gente que trabajaba ahí, sus antepasados hoy día también están por ahí en la localidad, así que es un sector muy, muy, muy atractivo. Oye, este es Selenia, ¿de dónde viene Selentia? Mira, Selentia, si bien la viña original era la viña Angostura, obviamente después de varias generaciones, debido a las distintas ramas de la familia, nosotros nos quedamos con un pedazo, otros familiares que son los Silva de Casa Silva se quedaron con otro pedazo, entonces ellos le pusieron Casa Silva a lo que era su parte de la viña Angostura y nosotros, la familia Mayol Buchón, partimos con este proyecto a fines de los años 90, embotellando vino premium en una bodega espectacular y ahí le pusimos Selentia porque era parte de un proyecto de vinos premium que era principalmente para exportar a España y permanecimos con ese nombre con nuestra familia y hoy día lo estamos refrescando como para mostrar la nueva cara o la nueva era de la viña Angostura, pero a través de Selentia y de todas las marcas que se pueden producir ahí también. Una consulta, ¿Chile dimensiona el nivel que tiene en el mundo del vino? O sea, ¿los chilenos tú crees que se dan cuenta de la calidad de vino que nosotros tenemos? Yo creo que sí. Chile es uno de los principales productores del mundo de vino de calidad. Lamentablemente en ciertos mercados se ha corrido el cuento de que el vino chileno es más barato, pero es igual de rico. O sea, estamos posicionados en un nivel de precio desde vino popular, por así decirlo, hasta de los vinos más caros, los vinos más íconos se producen en Chile. Y el chileno... Es curado. Es curado, pero a mí me gustaría que la gente, hablo de la gente nosotros, el chileno común y corriente, sintiera más amor propio por el vino, por la industria del vino. O sea, tú cuando vais al campo y veis una parra, estas parras de 100 años, y la miráis, y incluso con la botella en la mano, así, no puedo creer que eso se transforme en esto y de la forma más natural posible. O sea, al lado de todas las otras alternativas que tiene hoy día, por ejemplo, la juventud de tomar otros copetes o otro aperitivo, el vino tiene que hacerse un espacio ahí, tiene que ser, y el chileno tiene que saber que el vino es propio, es suyo. O sea, en Chile falta caerse el cuento, yo creo, a nivel chileno. Me parece. Oye, a todos búsquenos en la revancha-tv para que nos sigan en las redes sociales y también a Selentia Tiempos Vino en Instagram y www.selentia.cl, nuestra página web. Ahí van a poder encontrar también, además de nuestras ofertas de vino, todas las experiencias que tenemos para ofrecer ahí en el lugar. Bueno, la casona antigua de la familia hoy día funciona como un hotel o como centro de eventos, así que
invitados a que vayan a ver. Entonces, yo tengo entendido que uno puede andar en bicicleta, hacer vinos corporativos. La oferta de ustedes es súper amplia, porque tengo entendido que tu hermana también La enóloga. es enóloga. Entonces, también se ha mantenido en la familia un poco esta tradición. Sí, sí, o sea, mira, de partida, bueno, las experiencias están ahí en la página web, están todos invitados. Nosotros queremos contar la historia. La historia actual es que mi hermana es la enóloga, mi otra hermana es la diseñadora de la etiqueta, el otro vino que tenemos, mi mamá es la que dibujó la etiqueta. Genial. Entonces el tema familiar para nosotros es súper importante, el involucramiento, y es la mejor forma de contar lo que hacemos, de que la gente sepa lo que hacemos. Entonces, ¿tú ves que Excelentia es un negocio o una forma de vida? Voy a ser súper sincero, es una forma de vida, pero para poder vivir así tiene que ser un negocio. Muchas veces en el campo hay años malos, muy malos, y hay años buenos, y por eso el campo no lo puede mirar como un negocio anual o de balance y estados resultados anuales, sino que hay muchas veces que los periodos o los ciclos son de 4 o 5 años, generalmente dictados por el clima o por las tendencias de mercado. Entonces, para nosotros es una forma de vida, fue una forma de vida para mis antepasados, y ojalá que sea una forma de vida para los cabros. Oye, ¿y qué no estaréis dispuestos a transar? ¿Qué no transaríais, por ejemplo? Así de que digan como... Cambiemos las viñas, está pasando en Europa que están cambiando, Sí. sacando las vid de hace mucho tiempo. Entonces... Los valores es lo que no hay que transar. Yo creo que los valores son los que te hacen... son los que te hacen arraigarte a algo y defenderlo hasta la muerte, por así decirlo. Nosotros también, para ser súper sinceros, estamos evaluando la forma de optimizar y eficientar lo que tenemos, porque hoy en día el negocio del vino no está fácil, pero los valores, el tema familiar, el tema del amor por el campo, como que prevalecen, y eso es lo que no se transa. Bueno, este programa está los días martes, no tomen el día de la semana, pero el viernes y domingo se pueden tomar un 1903 o un Excelentia para disfrutar viendo este programa y reírnos acá un poco con Pipe. Voy a dejar el vino ahí porque estoy muy tentado. Oye, ¿dónde está tu legado? ¿O qué te gustaría dejar de legado de esta construcción de 5 generaciones en lo personal tuyo? O sea, Porque es una carga fuerte, igual, como que todo, como que al final... Sí, la misión como que adoptamos intrínsecamente con mi hermano es continuar con el legado. No construir, porque está construido, o sea, mis abuelos, mis bisabuelos ya hicieron la pega en ese sentido. Y uno ve los cabros, no sé, ojalá que puedan tener la oportunidad que hemos tenido nosotros de disfrutar, de trabajar ahí, y la oportunidad también y la responsabilidad de continuar con eso. Yo de niños todos tomábamos vino, etcétera, etcétera. Y para ti, ¿qué crees que está pasando de que las personas ya no toman vino? Muchas cosas, se toma menos vino, pero ahí quiero en el fondo como hablar de lo que viene para adelante, de por qué nosotros nos metimos en esto, porque Excelentia para nosotros es como una especie de revancha de reposicionar el vino chileno, el vino en general en el mundial, en el lugar que le corresponde. Y eso es la oportunidad que tenemos hoy día de hacer cosas distintas. Lo hemos hablado nosotros un montón de veces, las cosas que estamos planificando para hacer en la viña son cosas que no se han hecho, y hay que llamar la atención. Y lo que ha pasado es eso, y a lo mejor el vino quedó estancado, fue una industria muy virtuosa durante mucho tiempo, el consumo se daba por default, como decimos, por sí solo, y hoy día hay tanta competencia, hay tantas otras alternativas, otras ocasiones de consumo, que la oportunidad que tenemos nosotros, las generaciones que vienen de atrás, pegarle un refresh, como se dice, y hacer cosas distintas, atreverse a hacer cosas distintas, atreverse a salir de las etiquetas, de los marcos, de la caja. Hay casos maravillosos que hemos visto de mis vecinos, de otras viñas que han empezado a hacerlo, entonces esa es una oportunidad que tenemos.
Oye, mandémosle un saludo a la gente de Colchagua también, a todos los agricultores, enólogos que hacen posible también exportar la identidad de Chile, que es un poco el vino. Así es. No, bueno, ahí el Valle Colchagua es maravilloso, tiene el valle tradicional de Colchagua hacia la costa, nosotros estamos ubicados en Andes Colchagua, tenemos la cordillera al frente, uno sale de nuestra bodega y si la cordillera está nevada es un espectáculo en HD. Pero Colchagua, si tú entras a San Fernando y lo que veis es una estatua de un obrero, de un viejo de campo, ¿cachai? Entonces, eso es Colchagua. Nosotros, los viñateros, somos afortunados de trabajar con esa gente, afortunados de cuidar la tierra de Colchagua. Somos dueños, sí, pero trabajamos con la gente y eso es lo que vale. ¿Y en qué minuto pasaste esto de hacer este hotel boutique, estilo francés, de la viña, de los productos, bla, 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 a hacer algo, a abrir, por así decirlo, la casa y decir, oye, vengan a vivir una experiencia espectacular? Yo fui y la verdad, espectacular, la tranquilidad, poder vivir la experiencia. ¿Y en qué minuto fue abrir la casa? Porque es complejo. Sí, es complejo, todavía hay discusiones internas en la familia hasta dónde llegamos, en el sentido de hasta dónde contamos la historia de la familia y no sé, pero sí también va de la mano con cómo hacemos para que acercar a la gente al vino. O sea, no hemos dado cuenta que para nosotros cosas que son súper normales, que es caminar entre las parras, dormir en esa casa, no sé, ver a los viejos cosechando, la vendimia, cosas que con las que uno creció. Hoy hay gente que no ha tenido la oportunidad nunca en la vida de estar ahí o de ver eso. ¿Y por qué no invitarlos a que conozcan, a que sepan y a que vivan, como decís tú, la experiencia de vida que hemos tenido nosotros a lo largo de varias generaciones? Entonces, es una invitación, queremos que la gente entienda, que los visitantes, no sé, se vayan, pero llenos de una experiencia que estando al lado de Santiago también, estando en un entorno maravilloso, ¿cachai? Les quede grabado para siempre. Oye, tengo entendido que también hacen Maturana Wines, hay un tema como de experiencia, como de fiesta. También mandémosle un saludo también a las personas, a los viñateros, los jóvenes que abren sus campos, que hacen eventos para compartir también esta experiencia abierta para que conozcan, porque una cosa es tener un negocio y otra cosa abrir el negocio y que conozcan su negocio. Y eso también es un cambio de generación, de abrir los espacios. Sí, totalmente. Bueno, ahí en Angostura estamos nosotros, está Casa Silva y está Maturana Wines. Y todos tenemos una relación de parentesco o de amistad. Nosotros con Sebastián y con José Ignacio Maturana somos yunta. ¿Cómo? ¿Se casan entre primos? ¿Cómo? No, por favor. Hay harto parentesco, pero hay harta amistad también. Y nada, pues eso, es una comunidad viñatera maravillosa. Estamos también súper vinculados a la naturaleza, a los caballos. Bueno, y juntos también acabamos de formar una asociación gremial que se llama Andes Colchagua, que está enfocado en el enoturismo. Entonces, al final, también lo que queremos hacer es potenciar el enoturismo, que la gente vaya a ver, nos vaya a ver a nosotros, vayan a los Maturana y Casa Silva. Este mensaje va para todas las personas que este 2026 todavía no entienden cómo se baja el dividendo. Yo sé que suena complicado, pero esperen, yo se lo voy a explicar de manera fácil. El seguro de crédito hipotecario en general es caro, bien caro. Y no es porque sea mejor, sino es porque ya viene dentro de este paquete del crédito. Y tú pagas sin cuestionarlo todos los meses. Ahora, nosotros buscamos exactamente el mismo seguro, pero mucho más barato. Te ayudamos a contratar el nuevo seguro, le decimos al banco que tú ya estás asegurado, damos de baja al anterior y listo. ¿Entendió? Como resultado, mismo crédito, misma casa, pero con un dividendo más bajo porque tu seguro cuesta menos. Escríbenos, nosotros lo revisaremos, le diremos cuánto te podrías ahorrar. Si tienes crédito hipotecario, este 2026
no lo dejes pasar, revísalo en Ancla. Y ojo, no te cobramos por ese servicio. Aquí no solo fabricamos muebles, le damos vida a lo que imaginas. Más que pedirte que cotices, te invitamos a conversar, a darle forma a eso que necesitas, ya sea creando ese sofá o mobiliario a medida que siempre soñaste, diseñando muebles de fierro o de línea plana, o devolviéndole la magia a tus espacios con retapizados, fundas a medida y restauración. Porque si lo puedes pensar, lo podemos crear. Con detalle, con amor, con dedicación. Somos el trabajo de nuestras manos. Somos tapiceros. Hablemos de tu próximo proyecto. Visita nuestra web o escríbenos y hagámoslo realidad. Bueno, ahí lo que te decía, hay una comunidad virtuosa ahí en Angostura, entre familiares, amigos, emprendedores, y nace Andes Colchagua, se llama, nace a raíz de eso, de distintos actores que estamos en el enoturismo, hoteles, viñas. ¿Pero quiénes? Pues dame más información. Somos 9 socios, hay 5 viñas, que somos Celentia, Casa Silva, La Viña Coile, Maturana Wines y Tumuñán, que es una viña que queda en las laderas de la cordillera. Está el Gin Provincia, que es la destilería de Colchagua, las cabañas Shangri-La, que quedan también camino a la cordillera, y la hostería Los Lingues, la hacienda Los Lingues, que también... ¿Qué son los linques? Los Lingues, una localidad también ahí cerca de Angostura, un poco más hacia la cordillera. Es maravilloso el lugar. Bueno, la hacienda Los Lingues tiene casi 200 años, es una hacienda colonial. Le ganan a ustedes. Le gana a la de nosotros, es muy parecida la decoración a esta casa, con muebles antiguos, muy elegantes, muy bonitos. Y claro, efectivamente nos complementamos porque mientras más cosas tenga para hacer la gente que va a la hostería de Los Lingues en el sector, que es ir a la viña nosotros, ir a Casa Silva, ir a Maturana, ir a Coile, más tiempo se queda en su hotel. Entonces, esa es la virtuosidad que estamos buscando en esta alianza. No buscamos no tiene los objetivos económicos, no es para ganar plata a través de eso, sino que es una plataforma para comunicar lo que hacemos, para que la gente tenga la opción de llegar también. Pero lo que me gusta decir a mí, lo que más resaltamos nosotros es la colaboración y las ganas de hacer todos lo mismo, como que vamos todos para el mismo lado. Y eso decanta naturalmente en quién quiere pertenecer y quién no se siente parte, ¿cachai? Oye, y Colchagua también es como diferente a San Fernando, como a las otras comunas, así como en relación Colchagua a... es el valle, ¿ya? El Colchagua es el valle. Tú tenés, bueno, partiendo de Santiago hacia el sur tenés el Valle del Maipo, de un poco más al sur tenés el Valle de Cachapoal, que son muchas viñas muy buenas de ahí también. Y en Pelequén, tú cuando llegáis a Pelequén pasáis por otra angostura y ahí empieza, esa es la puerta norte del Valle de Colchagua. Y la puerta norte del Valle de Colchagua parte por Los Lingues, después hacia un poco más, hacia el poniente tenéis Angostura, donde estamos nosotros, y 5 kilómetros más allá tenéis San Fernando, que es la capital provincial. Y el resto del Valle de Colchagua, el más conocido hacia Santa Cruz, es de San Fernando hacia la costa, ahí termináis en Pichilemu. Oye, mandémosle un saludo también acá a los alcaldes, a la gente que hace posible también... No, totalmente. Nosotros, Pero, bueno, por favor, esta agrupación sin don Pablo Silva y todo su equipo ahí, Jesús, etcétera, sin el apoyo de la MUNI tampoco tendríamos la visibilidad y todo lo que hemos hecho hoy día. Así que grande la MUNI San Fernando, grande gobierno regional también que nos apoya un montón. Así que, Carlos, un saludo. Oye, y tengo entendido que está llegando el ferrocarriles del Estado, están llegando como... Está como sí, más... Tenemos harta sorpresa, o sea, a raíz de este movimiento que estamos tratando de hacer colaborativo, hemos ido junto con los Maturana, junto con los del Gin Provincia, a hablar con la gente de EFE. La gente de EFE tiene las puertas abiertísimas para que uno llegue con todas las propuestas había por haber. Ellos necesitan mover trenes, necesitan potenciar el tren turístico y qué mejor que un viaje de 1 hora y media a Santiago, en la tarde vuelves y estuviste todo el día en este lugar. Así que
con F estamos trabajando súper bien. Además el tiempo, con el no usar el auto, irse en tren, vivir Tiene un toque romántico también. O sea, las degustaciones parten a las 10:30 de la mañana. Claro, del somos tren buenos. así que mejor ir en tren que en auto. Oye, ¿y te ha tocado, por ejemplo, alguna vez frenar a alguien ahí, un santiaguino que anda rápido, o gente que no entiende este concepto de campo también? Porque pasa que uno va observado a lugares y uno no es local, po. Sí, más que frenar, uno en el campo aprende a entender. No quiero decir que nunca he tirado una puteada por así No, decirlo, claro. contra alguien que se cacha que no es de ahí y de repente o no respetó el paso que uno siempre respeta porque sabe que vaya a tirar tierra y vaya a dejar a todos los viejos empolvados. Ese tipo de cosas me ha tocado verlas y al final uno las entiende y tú veis al viejito de 80 años que está sentado ahí y lo ve nomás y lo mira y lo entiende. Entonces hay que aprender un poco del campo en ese sentido y adaptarse al ritmo del campo. Oye, qué interesante esta entrevista con Pipe, que nos deja invitados a Celentia, al hotel, a contactarse ahí a Celentia-el tiempo vino, y también métase a la revancha-tv, y ya estamos en término y la pregunta es, ¿qué revancha crees tú? O no contra quién, pero que le puede decir a la cámara algún mensaje, por así decirlo, interno tuyo a la gente que nos está viendo. Vino y se fue. Si hablamos de revancha, bueno, eso es volver a mostrar el vino o a poner el vino en el lugar que le corresponde, aceptar la responsabilidad que tenemos de traspasar el conocimiento y la historia que hay en torno al vino chileno a las nuevas generaciones y eso. Y a tomar vino nomás. A tomar vino. Oye, a ver, recomienda ahí uno... Aquí, bueno, este es le recomendamos este excelente, este se llama Family Edition, ¿ya? Y atrás en breves palabras habla un poco de la historia de la familia. A ver, pero vamos, a ver. Por la parra centenaria corre la sangre de la tierra, patrimonio de Chile, de Colchagua y de la familia Mayol Buchon, que honra la tradición y el tiempo para lograr el mejor vino. Cabernet Sauvignon 70%, Merlot 30%. El mejor presentador que vamos a tener, por favor. Ojo, si tome, no maneje, si está esperando guaguita, no tome, menores de edad tampoco. Y... a disfrutar. Family Red Blend. ¿Qué significa Red Blend? Mezcla tinta, 70 Cabernet, 30 Merlot. ¿Qué sea? Oye, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos y ya nos veremos por Arbinum Celentia. Esta es la revancha. En Ancla Corredores de Seguros te ofrecemos una alternativa para bajar la cuota de tu crédito hipotecario. Te explico cómo. Dentro del cobro mensual del dividendo está incluido el seguro de incendio y sismo, cuyo precio es fijado por la póliza colectiva que contrata el banco. Pero lo que muchos no saben es que este seguro se puede contratar y reemplazar de manera individual, pudiendo obtener importantes ahorros tanto en el seguro como en tu dividendo. Todo esto igualando o aumentando las coberturas actuales. Ingresa en anclaseguros.cl, haz clic en cotizar, indica el banco donde tienes tu crédito y el valor de compra de tu propiedad. Así de simple recibirás automáticamente el precio estimado y el posible ahorro. Si decides avanzar, deja tus datos y nos pondremos en contacto contigo. Emitiremos tu nueva póliza con pago en 12 cuotas precio contado y nosotros nos encargamos de todo, incluso de gestionar la baja del seguro anterior con tu banco. Continúa el cotizador y empieza a ahorrar con Ancla Corredores. Aquí no solo fabricamos muebles, le damos vida a lo que imaginas. Más que pedirte que cotices, te invitamos a conversar,
a darle forma a eso que necesitas, ya sea creando ese sofá o mobiliario a medida que siempre soñaste, diseñando muebles de fierro o de línea plana, o devolviéndole la magia a tus espacios con retapizados, fundas a medida y restauración. Porque si lo puedes pensar, lo podemos crear, con detalle, con amor, con dedicación. Somos el trabajo de nuestras manos. Somos tapiceros. Hablemos de tu próximo proyecto. Visita nuestra web o escríbenos y hagámoslo realidad. A continuación, Juan Francisco Pinedo, terapeuta y experto en biomagnetismo avanzado, nos hablará del lado B de la bioenergética y biodescodificación para sanar bloqueos emocionales. Esto es La Revancha. Aquí estamos con Juan Francisco. Juan Francisco es un hombre que ha revolucionado la ciencia, la metodología, la medicina y ha revolucionado todo lo que entendemos sobre el ser humano o no entendemos del ser humano. Juan Francisco ha tenido el agrado y yo aquí el privilegio de tenerlo aquí presente para conversar con él y ver quizás algunas dimensiones que pueden ser muy interesantes en base a su conocimiento, ya que una de sus grandes virtudes ha sido estar en este programa. ¿Cómo está Juan Pablo? Juan Francisco, perdón. Bien, bien. Muchas gracias, Andrés, por invitarme. No, encantado. Oye, cuéntame, ¿quién eras tú antes de todo esto? Bueno, yo estudié construcción civil y trabajé más de 20 años en eso. Estuve a cargo de obras súper entretenidas, construí el edificio de Sonda en el centro, la Universidad Católica de San Carlos Boquindo, ahí la clínica, también estuve a cargo de esa obra. Trabajé en una inmobiliaria grande en Aconcagua, fui gerente de empresa, o sea, vengo de ese mundo de la ingeniería, la construcción de las inmobiliarias. Y en un momento, el año 2005 por ahí, estaba con mucho dolor de espalda y mi vieja me dice, oye, ¿por qué no vas a ver a mi amiga Liz que está haciendo biomagnetismo? Que es una terapia nueva. Y yo decía, ¿qué será esta cuestión? Un poco dije, debe ser algo tipo nueva era. Entonces no la pesqué mucho a mi mamá al principio. Y me insistió, típico mamá, ya vos, Juanchito, anda. Ya, ok, fui. Y fue impresionante porque yo había estado yendo a kinesioterapia, en el gimnasio, tenía que dormir de guata para el dolor de espalda que era como entre los omóplatos, así para que no me doliera, no se me iba con nada. Y voy donde Liz, que es una de las primeras terapeutas de biomagnetismo acá en Chile, que estudió directamente con el doctor Gois antes de esos años, y me dice, mira, te encontré tal bacteria, me puso un par de imanes, y se me fue el dolor. En una sesión dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cuestión? ¿Cómo es posible? Claro, como que se te revienta la cabeza, decís, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Y cómo me dijo, me encontré una bacteria, se me puso unos imanes? No entendí nada, pero era una evidencia directa, no había nada que creer o no creer. De hecho, fue una actitud más como de ingeniero, más un poco, no desconfiando, diciendo, bueno, veamos qué es esto. Y cuando lo pruebo, fue una locura. Entonces, después mi señora fue, que le dolía la cabeza, tenía unas jaquecas, se le pasaban las jaquecas. Después llevé a mi viejo por otras cosas que tenía. Y típico uno empieza como a hablar de esto. A recomendar, claro. Acá como a agilizar un poco qué es esta cuestión. Entonces, y empezamos a practicar esta cuestión. Fue de verdad, qué sé yo, después un resfriado, así que no se me iba, también me lo saqué con los imanes. Entonces, quería entender qué es esto. Una consulta. Sí. ¿Quién es el doctor Gois? Porque para la gente que no entiende, que no sabe... Bueno, el doctor Isaac Gois fue un médico mexicano, él falleció hace un par de años, un poquito después de la pandemia, ya está bastante edad. Él, el año 88... ¿Cuándo nací yo? Cuando naciste tú, hace unos poquitos años atrás. Él, trabajando como médico, dio con los trabajos de otro médico norteamericano que se llama Richard Bering-Meyer, que él, usando imanes de mediana intensidad, era un doctor que trabajaba con la NASA, usaba imanes, y la teoría de él es que los fenómenos inflamatorios en el cuerpo es porque se acidifican algunos tejidos. Y la acidez, para no ponerme muy técnico, tiene una relación directa, es un logaritmo de la carga eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que dijo el doctor Bering-Meyer?
Si yo uso un imán de mediana intensidad, la acidez, como es polo positivo, yo le pongo un imán negativo y puedo extraer esos protones de Esto es como la gente hidrógeno que uno positivo. se pone en la playa, que uno tira los pies y se siente como más. No, estabilizado, esto viene como súper como algo súper médico. O sea, usando un imán, él lo que hacía es desinflamaba tejidos, órganos, sistemas con un imán con la carga negativa, atrayendo esos. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos protones de hidrógeno, magnesio, sodio, calcio, que son todos iones que tienen carga eléctrica. Y como tienen carga, generan un campo magnético, porque toda carga eléctrica genera un campo magnético. Entonces, lo que descubrió el doctor Goiz era que impactando con imanes de mediana intensidad, en pares, negativo-positivo, él empezó a aplicarlo y se da cuenta que él podía eliminar el efecto de virus, bacterias, hongos, parásitos. Básicamente eso es para no darnos una tremenda vuelta. Entonces, a través de los imanes, los parásitos, los hongos y ¿qué más? Virus, bacterias, hongos, parásitos, en lugar de que, por ejemplo, tomarte un antibiótico para un virus, una bacteria. Perfecto. El doctor Goiz, ¿qué es lo que descubrió? Que él, en puntos específicos del cuerpo, por ejemplo, llegó un paciente de él que tenía tuberculosis. Y en vez de darle antibiótico, dijo, voy a probar con esta terapia, voy a empezar a probar con imanes. Y descubrió que el punto del cuerpo que sostenía esa bacteria era el músculo supraespinoso. En ese punto él ponía un imán negativo en un lado y un positivo en el otro, lo dejaba unos minutos y empezaba a hacer un tratamiento con eso y la persona al tiempo se sanaba de tuberculosis. En esa época, año 88... ¿Pero esto fue un investigador? ¿Él como, o Pero vino era- de otro...? O sea, él empezó con esta teoría de Brenning-Meyer, pero el doctor Goizer es un doctor muy como de clínica, de pacientes. Perfecto. Más que en un laboratorio, como con instrumentos, él empezó a probar con sus pacientes, porque es inocuo, o sea, es imposible que yo te pueda dañar con un imán. Entonces no era que estaba probando a los Frankenstein Perfecto. y podía hacer daño. Porque poner un imán a lo más no funciona. Lo más que puede pasar es que no funciona, pero no puede generar un daño. Entonces, este Goiz hizo la teoría y dijo, oye, si yo empezó a probar con los A probar, pacientes tal cual. y en un momento, ¡buf! Oye, empezó... Llegaba un paciente y él empezaba a rastrear con un test que tomó la kinesiología, es un test, se llama test de respuesta muscular. Él con un imán negativo empezaba en distintos puntos del cuerpo. Y por un tema kinesiológico, si yo doy con el punto que está desequilibrado, por ejemplo en este caso este paciente con tuberculosis, supraespinoso derecho, él chequeaba y chequeando el largo de las piernas, se encogía la pierna derecha. Cada vez que cuando tú encuentras el punto que está alterado, se encoge la pierna derecha en un par de centímetros. Entonces, encontré el negativo y empecé a buscar el positivo y ahí se equilibran las piernas. Entonces dejaba los imanes puestos y así fue descubriendo pares biomagnéticos. Entonces, uno de los primeros que descubrió en esa época el virus que era la pandemia en ese momento, que todo el mundo tenía susto cómo sanarlo, que era el VIH-Sida, año 88, 89, no había una cura, no existía la triterapia. Él empezó a ver pacientes con VIH y descubrió que el par biomagnético era timo recto. Timo negativo, recto positivo. Y empezó a tratar pacientes con VIH y al cabo de un año había sanado 18 personas. Y escribió un libro que se llama El SIDA es curable, que le generó un montón de problemas, porque obviamente No, claro. el ministerio y la cosa le dijeron, pero ¿cómo tú con un imán dices que puedes sanar esto? Él dijo, yo no estoy diciendo algo teórico, estoy diciendo que lo estoy comprobando en la práctica, y escribió el libro con toda la base teórica de lo que él había descubierto. Y lo que pasó fue que obviamente él quería que esto enseñárselo a los médicos, no le fue bien por ese lado, entonces dijo, ok, como es sencillo, porque finalmente fue descubriendo pares, o sea, puntos en el cuerpo. Perfecto. Por ejemplo, tienes hepatitis B, hígado, te pongo un imán negativo en el hígado, pleura derecha, entonces negativo, positivo, y el virus de la hepatitis B, él podía curarlo. Entonces empezó desde un resfriado común. Por eso yo te decía que a mí cuando yo llegué tenía este dolor de espalda. Entonces muchos los biometistas le dicen a los microbios por el nombre del par, para no asustarte. Hoy te encontré VIH, chuta, no, entonces tengo SIDA. No, te encontré el virus, que no significa lo mismo. Entonces te digo, te encontré timo recto, o te encontré, en este caso la terapeuta me dijo, tenías mandíbula. Ya, típico con los doctores que no le entienden nada lo que dicen. Oye, tengo, no sé, y uno al final uno dice, ya, pero qué bueno o malo al final. Pero finalmente lo más bacán, hablando en términos así más coloquiales, del biomimetismo, que de partida de una terapia que no puede dañarte, pero que además ha demostrado a lo largo de los años ser muy efectiva. O sea, por eso se hizo tan famosa. De hecho, en los años 90, 2000, por ejemplo, Antonio Ivanovic
¿cierto? Sí, 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 súper sí. hermoso. Él estudió con el doctor Goiz. Ah, mira, Y él iba a los programas de televisión y de repente agarraba a Camilo Ávila y le decía, ya te voy a hacer el test muscular y le ponía los imanes. Entonces, en esos años se hizo muy conocido el biomagnetismo porque mucha gente empezó a comprobar los efectos. O sea, yo mismo, antes de estudiarlo, empecé a ver que mis hijos, por ejemplo, al hacerle biomagnetismo, que eran chiquititos en esa época, por ejemplo, mi hijo mayor, bronquitis obstructiva, tenía 2 años, 3 años, típico en esa época, las guaguas chicas, y todavía ahora, hay que nebulizarlo, hacerle esquina, un montón de cosas cuando se agarran virus o temas fuertes. Le poníamos los imanes y se sanaba. En 15 minutos se le iban todos los síntomas. Entonces empezamos a hacerlo a nuestros hijos. Entonces cuando el doctor Goiz vino a Chile el año 2008, con mi señora tomamos el curso. Y yo en ese tiempo era gerente de una constructora, estaba en otra cosa, pero empecé a atender en mi consulta en las tardes. Era como Clark Kent, yo decía, el día estaba con anteojito en las noches, atendía en las tardes mi consulta, los días sábados, y empecé como a investigar desde un punto de vista como más pragmático, con mi formación más de constructor, ingeniero, claro. Tratar de entender como la física detrás, la química, la biología. Seguí estudiando con el doctor Goiz. Después me fui a México, conocí a otro médico que se llama Miguel Ojeda, que él fue discípulo de Goiz, pero él era mucho más ya como de la academia, como una cuestión mucho más Oye, teórica. un segundito. Oye, a Juan Francisco lo podemos buscar por mail, página web, Sí. tu Instagram, porque es importante dejar esto acá, que después lo ponemos ahí en la pantalla, que aparecerá Sí. por acá. Si puedes dar ahí tu... Sí. Bueno, mi página es www.jf de Juan Francisco Pinedo.cl y mi Instagram, que es más fácil ubicar porque ahí tengo videitos que explico esto, qué sé yo, es biomagnetismo, todo junto, biomagnetismo, _ Juan Francisco. Ese es mi Instagram, Así que biomagnetismo_ también súmenos ahí en la revancha_TV y si tienen cualquier pregunta que le pueden hacer, si se quieren atender o conocer más, me imagino que tú hay charlas, así como todo lo... Yo doy cursos. Entonces tú podrías ser que eres el legado de Chile de Goiz. No, hay gente mucho más antigua que yo, la misma Liz Rodas, mi mentora, su hermana. Hay un instituto que se dedica, se llama Ojani, que es muy serio. O sea, hay mucha gente que hace esto. ¿Y qué pasa con la Yo persona? lo que lo he difundido mucho y me he dado a conocer, pero soy un terapeuta de biomagnetismo como muchos otros. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la... Yo he entrevistado doctores, gente mucho más de la ciencia, porque al final esto como que uno dice como, no tengo... O sea, hay una... Es como chamán, oye, no hay un chamán, como... Que yo encuentro que los chamanes son los mejores, porque bailar frente a la fogata, qué cosa más entretenida, o sea, que estar en una sala de reunión conversando, pero ¿cómo podemos hacer entender a la gente que es prueba y error, por así decirlo, que uno empieza a comprobar con teoría, bla, 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 y que es real? Porque a la medicina, no sé, yo hace me duele la pata y yo no puedo ir a un médico que no esté como, por ejemplo, en la línea de hospital normal, por así decirlo. O sea, mira, esto es una terapia que la desarrollaron médicos, pero médicos que se salieron del paradigma más tradicional, sin irse al chamanismo, sin desmerecer esas otras terapias alternativas, chamanes o reiki, qué sé yo, que son también muy efectivas. Esto viene de una vertiente que es más médica, ¿cierto? Y, como te decía, es muy demostrable la funcionalidad. O sea, yo en mis cursos tengo alumnos médicos. Ahí me van a ver médicos. Yo he tenido médicos muy reconocidos que han llegado a mi consulta y cuando yo les explico la base técnica, teórica, científica, como lo hago en mis cursos, es tan lógico y coherente que los médicos, los ingenieros, porque yo les digo, mira, esto es una luz que viene del infinito, insisto, sin desmerecer otras terapias que son esotéricas. Yo trato de llevarlo a un punto de vista muy racional, porque yo vengo de esa vertiente. No digo que sea mejor que otra. Es en el mundo en el que yo me muevo y del cual yo vine, entonces yo lo estudié tratando de hacerlo muy racional, aunque aparentemente es muy mágico, porque el que yo te ponga 2 imanes y te sane de algo, o que incluso ahora que la terapia ha ido evolucionando y ahora entendemos que el cómo tú percibes la realidad es lo que activa tus microbios, por lo tanto, más que tú contagiarte de algo,
el cómo tú estás experimentando la vida, o digamos las emociones que estás teniendo, o cómo tú estás sintiendo la vida, eso hace que tu biología busque adaptarse. ¿Las emociones tienen campo magnético? O sea, más que la emoción como un campo magnético, No lo sé, yo no... no sé, sí. O sea, sí, las emociones tienen un campo magnético y hay pares magnéticos de las emociones. Pero una emoción, además, es un programa biológico. O sea, tu cuerpo es un sistema biológico que tiene 2.000 millones de años de antigüedad y que lo que ha hecho durante esos 2.000 millones de años es adaptarse para sobrevivir. Entonces, cuando tú tienes una enfermedad, no es algo aleatorio. Nuestro cuerpo no puede equivocarse, porque si no, no hubiera evolucionado, no lo habríamos extinguido. Lo que nosotros entendemos como un síntoma es la mejor respuesta, y esto lo decía Maturana y Varela, que son dos biólogos chilenos increíbles. Ellos desarrollaron un concepto que se llama autopoiesis, que es lo que significa que un ser vivo se está autocreando todo el tiempo en función de la información que recibe. O sea, para hacerlo más simple, cuando tú tienes un síntoma o una enfermedad, es la mejor respuesta que tu cuerpo ha hecho para adaptarse a algo. Entonces, en vez de darle un medicamento que solamente trabaja a nivel del síntoma, si tú vas a la raíz de por qué el cuerpo está haciendo esto, tú cambias la información y el cuerpo se sana. Entonces, a eso yo he ido dirigiendo la terapia. O sea, si tú llegas con un resfriado, yo voy a buscar con el test muscular cuál es la información que activó esos microbios. ¿Todos los cuerpos son iguales o no? ¿O actúan de forma diferente? Como O sea, el cuerpo es un patrón que es común. O sea, como arquetipo, todos los cuerpos son el mismo cuerpo. Y todos los seres humanos somos solo uno. Que aparentamos ser muchos, y la experiencia es que somos muchos, pero finalmente lo que expresa tu cuerpo es lo mismo que va a expresar el cuerpo de otra persona, o sea, finalmente para trabajar con una persona es lo mismo que trabajar con todas las demás, digamos. Oye, ¿y alguna vez has experimentado o hay incursionado a buscar otro par magnético o este tema así como... Porque hay personas, me imagino, que ha tocado con cosas complejas. O sea, hay cosas que son complejas, que está una persona, no sé, que está a punto de morirse, que bla, 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 pero real, no en la chacota, sino... Entonces, y ahí uno, como, creo yo, o lo que yo haría, creo que podría investigar o crear algo. Absolutamente. Como, y además es porque al final... Pues absolutamente. Lo que pasa es que el par biomagnético es una base, pero tú como terapeuta lo que haces es investigar. Por ejemplo, durante la pandemia, una de las cosas que más me tocó ver como efecto de la pandemia era insomnio y vértigo. Mucha gente con vértigo, con mareos, con vértigo Menier, y mucha gente con insomnio. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Me puse a estudiar la biología del insomnio. Cómo funciona el cerebro, el tallo encefálico, cómo se activa el sueño. Y al estudiarla, pude desarrollar un protocolo para trabajar con eso. Entonces, usando el par biomagnético, pero de una forma que solamente yo la estoy usando en ese momento. Después yo se la enseño a mis alumnos. Entonces digo, mira, tú puedes actuar sobre este centro del hipotálamo, del tallo encefálico con bioenergética y la persona se va a sanar. Es como muy complejo explicarlo acá. No, pero imagínate tener una red de personas que están probando todo esto. Y yo lo que hago es... Yo como voy el test de dando Rothschild, cursos. por así decirlo, que no tiene ninguna validez, sino... O sea, tiene una validez porque lo han probado millones de personas y uno puede sacar una O sea, prueba. a mí lo que empezó a pasar que yo al descubrir cómo trabajar con el insomnio y hay gente que se empezó a sanar del insomnio, ese protocolo yo lo sistematicé y lo enseño. O otras cosas, de repente llega una persona con una lesión, tengo el hombro congelado hace un año, me he ido a hacer kinesioterapia, acupuntura, quiropraxia y no se me pasa. Yo digo, a ver, voy a estudiar el hombro, porque yo vengo de la ingeniería, no de la biología. Hay 6 bursas, no sé cuántos tendones, ligamentos, y con bioenergética, que es una forma de preguntar al cuerpo, yo le pregunto al cuerpo ya, ¿dónde está el conflicto? Me dice ya, en el ligamento acetábulo, no sé cuántito. Ok. Y me pongo a trabajar en ese ligamento con bioenergética y con el par biomagnético, y me pasó. O sea, pacientes que tenían ese hombro congelado, una bursitis de un año, que se sana completamente en un par de sesiones, aunque la persona probó todo antes. Porque lo que te permite el par biomagnético, pero además la bioenergética, es que tú puedes obtener información y después cambiar esa información. Suena como algo muy loco. Modificar, claro, porque como tenemos energía o campo magnético, entonces al poner un imán, no sé... Cambia la información, pero también la biología. Claro, cambia como... Porque esa cápsula fibrosa numeral, que es la que generalmente afecta las bursitis del hombro, mutó, cambió... No, pero una cosa física, o sea, ese tejido se regenera y en 1 o 2 sesiones la persona se sana. Entonces, es algo que puede parecer muy esotérico, pero realmente es muy práctico.
muy práctico. O lo último, he estado trabajando mucho con pacientes con quimioterapia, que el doctor Goiz te decía, no le puedes poner imanes a una persona con quimioterapia. Entonces lo que hago yo ¿Por es qué? no, ¿Por qué pasa eso? porque cuando tú pones los imanes, lo que haces es como, del punto de vista biológico, se limpia mucho la matriz extracelular, que es como la carretera de información del cuerpo. Entonces si una persona Tiene quimio, la quimio va a entrar a células que son sanas, como entonces una no es recomendable. ramificación, por así decirlo. No es recomendable, no es que se va a morir ni nada, pero la persona puede pasarlo mal si está con quimio y tú le pones imanes físicamente. Pero con bioenergética tú puedes hacer la terapia sin poner ningún imán físico. Yo te decía, tú tienes iones de cloro, magnesio, potasio, sodio que tienen carga negativa y positiva. Entonces tú con bioenergética tú puedes dar una instrucción al cuerpo de que acumule esas cargas en un punto y el cuerpo te hace caso. Suena como loco esto. Y estás fabricando, entre comillas, un imán biológico. Tú no le estás poniendo un imán físico. Tú dices con bioenergética, ok, que se acumule una carga magnética negativa con tus iones propios o tus protones de hidrógeno. Me dice, pero ¿cómo te hace caso el cuerpo? Te hace caso. Te hace caso y el cuerpo va a generar esa carga. ¿Y cómo sabes tú que se genera? Porque después la persona se sana. Claro. Entonces tú dices, yo no tengo cómo comprobar científicamente así como haciendo un estudio, a lo mejor sí, pero no tengo la plata para hacer el estudio. Pero yo lo veo todos los días con mis pacientes, que yo a veces no les pongo imanes, a muchos pacientes no les pongo imanes, por ejemplo, pacientes con quimio, no les pongo imanes. Oye, ¿el edificio de Sonda le podríamos poner imanes? O yo creo que a los edificios, porque uno podría cargar, ¿o no? O estas cosas, yo estaba viendo unos arquitectos que ponían unas casas como... Lo que pasa es que hay muchos arquitectos que estudian lo de las jaulas de Faraday. Sí, entonces eso yo... Y dije algo raro, y dije como, sería interesante porque como que... Bueno, el edificio de Sonda, que es de Enrique Brown, que es un arquitecto, una eminencia en Chile, hicieron un montón de cosas muy bonitas ellos en la arquitectura, que a mí me tocó participar como constructor. Ahí todavía yo no sabía nada de esto, pero siempre cuando uno conoce un genio, que ahí está Borja Huidobro y Enrique Brown, que son dos arquitectos, una eminencia chilena, y ellos hicieron un proyecto de arquitectura muy bonito y muy innovador, y que me tocó conocerlos, pero bueno, es otra área de mi vida. Interesante cómo este cambio y ¿qué te apasiona más? ¿O son estados de tu vida pasada a hoy? No, lo que hago ahora me apasiona completamente, porque aplico todo lo que estudié en la universidad desde el punto de vista de ingeniería o qué sé yo, más todo lo que he estudiado y el hecho de estar que lo que yo construyo en el día a día hoy es salud y ayudar gente. Para mí es muy satisfactorio. O sea, es que cuando, por ejemplo, cuando construís una casa, bla, bla, también el ser humano también es una casa, una constructo, entonces también tenéis como ese área matemática. A mí me gustaba mucho la construcción porque era algo muy humano. O sea, el hecho, la interacción con los viejos, con los obreros, con los arquitectos. Aparte, el constructor está en esos dos mundos. Entonces, a mí me gustaba mucho construir, mucho. Yo lo disfrutaba y me tocaron proyectos muy entretenidos. Pero cuando hace 14 años colgué el casco y dije me dedico completamente al biomagnetismo, para mí fue el paso siguiente y no me arrepiento en absoluto. Este mensaje va para todas las personas que este 2026 todavía no entienden cómo se baja el dividendo. Yo sé que suena complicado, pero esperen, yo se lo voy a explicar de manera fácil. El seguro de crédito hipotecario En general es caro, bien caro. Y no es porque sea mejor, sino es porque ya viene dentro de este paquete del crédito. Y tú pagas sin cuestionarlo todos los meses. Ahora, nosotros buscamos exactamente el mismo seguro, pero mucho más barato. Te ayudamos a contratar el nuevo seguro, le decimos al banco que tú ya estás asegurado, damos de baja el anterior y listo. ¿Entendió? Como resultado, mismo crédito, misma casa, pero con un dividendo más bajo porque tu seguro cuesta menos. Escríbenos, nosotros lo revisaremos, le diremos cuánto te podrías ahorrar. Si tienes crédito hipotecario, este 2026 no lo dejes pasar, revísalo en Ancla. Y ojo, no te cobramos por ese servicio. Aquí no solo fabricamos muebles, le damos vida a lo que imaginas. Más que pedirte que cotices, te invitamos a conversar, a darle forma a eso que necesitas, ya sea creando ese sofá o mobiliario a medida que siempre soñaste, diseñando muebles de fierro o de línea plana, o devolviéndole la magia a tus espacios con retapizados, fundas a medida y restauración.
Porque si lo puedes pensar, lo podemos crear. Con detalle, con amor, con dedicación. Somos el trabajo de nuestras manos. Somos tapiceros. Hablemos de tu próximo proyecto. Visita nuestra web o escríbenos y hagámoslo realidad. Oye, Juan Francisco, estamos llegando ya al final de esta muy buena entrevista. ¿Le podrías decir a la cámara qué le quieres decir a Chile? De Arica a Punta Arenas, a las personas que están viendo. Bueno, lo que yo les diría es que abran la posibilidad de conocer la terapia del biomagnetismo. O sea, es un antes y un después. Lo que descubrió el doctor Goiz hace ya casi 40 años, para mí revoluciona y complementa aspectos de la medicina, tanto tradicional como alternativa, y es muy efectivo. O sea, no es algo que solamente hay que creer en eso, no es necesario creer en algo para ir a una sesión, sino que darse la oportunidad de conocer y sobre todo además después la bioenergética que nos permite ir mucho más allá, e incluso trabajar a distancia desde otros países. O sea, es una terapia realmente muy completa y no solamente conmigo, hay terapeutas fantásticos en todo Chile, así que los invito a conocer el biomagnetismo y a aprenderlo también. Nos estaremos viendo en un nuevo programa de La Revancha. Espero que nos encontremos otra vez en un par magnético. Un abrazo, que estén muy bien, los quiero mucho.